El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro que estás en los cielos, qué maravilloso poder encontrarnos contigo una vez más. Gracias por este tiempo en el cual podemos tener verdadera intimidad contigo, en donde no solo nosotros te hablamos, sino que tú nos hablas a través de tu palabra y nos dejas conocer lo que hay en lo profundo de tu corazón, cuál es tu propósito con nuestras vidas, nos revelas tu verdad. Gracias por tanto amor, mi Señor. Muchas gracias por seguir colocando en nuestro corazón el querer como el hacer. Gracias por seguir inspirándonos en la fe, para seguir avanzando, para seguir creyendo, para no quedarnos postrados frente a la adversidad. Gracias, amado, porque aunque muchas veces, dice la Biblia, 7 veces cae el justo, será levantado. Tú nos has levantado y es por tu misericordia que hoy estamos aquí. Gracias por no dejarnos postrados en el piso y ayudarnos a seguir adelante, ayudarnos a seguir perseverando, superando los inconvenientes que en la vida se puedan presentar. Te agradecemos infinitamente que nos invites cada mañana a poder compartir contigo estas verdades eternas que sabemos son revelaciones profundas de tu corazón para nosotros. Gracias, han sido de mucha bendición y de mucho crecimiento, y han impactado tanto nuestro corazón tus palabras que cada día surge de nuestro interior un anhelo mucho más grande y mucho más profundo de querer seguir aprendiendo más y más de ti. Queremos y anhelamos en este día poder sumergirnos en el río de tu Espíritu Santo. Tú dices en tu palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, y el mayor anhelo de nuestro corazón es que esos ríos de agua viva puedan brotar de lo profundo de nuestro ser. No queremos ser como estanques donde el agua no se mueve, ni lugares resecos, áridos, sin vida, sino como fuentes inagotables de vida, que seamos capaces también de saciar a otros con todo lo que tú nos das. Muchísimas gracias por esta oportunidad preciosa, por estar aquí, porque este programa sin la presencia tuya no sería nada. Aquí lo que marca la diferencia es saber que tú estás en medio de nosotros, es saber que tú eres el que predicas, que tú eres el maestro, que tú eres el que enseña, de manera que si alguien merece la gloria y la honra, eres solo tú, mi Señor. Gracias, gracias, te amamos, gracias por este amor tan grande
que has colocado en nuestro corazón por ti. Gracias por ayudarnos a comprender cada día el amor tan grande que nos tienes. Gracias por enseñarnos tantas cosas que nos edifican, que nos llenan de paz. Gracias por tu presencia todos los días de nuestra vida, por este pan nuestro que nos alimenta y que nos sustenta, por esta palabra que nos llena de vida, mi Señor. Hay tantas, pero tantas razones para darte gracias que se nos olvida que muchas veces pasamos por dificultades, pero tú nos has enseñado a confiar en ti. Tú nos has enseñado, amado Dios, a que cuando las cosas ocurren para aquellos que te aman, todo obra al final para bien. Todo va a obrar para bien. Te pido en el poderoso nombre de Jesús que cada una de las peticiones que tus hijos presentan en este día suba a la presencia tuya, Padre amado, como una ofrenda de olor grato. Aplicamos sobre todas estas peticiones de oración de la sangre bendita tuya que derramaste en la cruz del Calvario, y que estas peticiones suban a tu presencia y que conforme a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad y a tu tiempo, se pueda realizar en sus vidas. Gracias, gracias por amarnos, gracias por nunca soltarnos de tu mano santa y preciosa. Gracias por la fuerza que nos das cada día para perseverar. Gracias por la inspiración, por ese aliento de vida que a diario recibimos gracias a tu palabra. Te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón y aquí estamos dispuestos para ti, amado Dios. Rendimos nuestras vidas por completo para que tú hagas con nosotros lo que quieras. Tú eres el alfarero, y ¿quién es el barro para decirle al alfarero lo que tiene que hacer? Estamos en tus manos y nos abandonamos por completo en ti para que tú hagas en nosotros esa vasija de honra que quieres hacer. Si es necesario que la vasija se rompa, pues entonces que se rompa, pero confiamos en el poderoso nombre de Jesús, que de esos pedazos tú puedes hacer una mejor vasija. Quita los temores, quita las angustias, quita las preocupaciones, quita los afanes, las ansiedades, y ayúdanos a sumergirnos en tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, amado. Muchísimas gracias por ese amor tan bonito, por ese amor tan especial. Gracias por cuidarnos como lo haces siempre. A ti la gloria y la honra por todo lo que harás a través de esta enseñanza. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, el Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Coloque paz en nuestros corazones. Él ensanche nuestro territorio. Su mano preciosa esté sobre nuestras vidas siempre. Que Él nos libre del mal para que no nos dañe. Sean todos bienvenidos a este momento especial. Estaba meditando en algo que me llamó poderosamente la atención en la vida de Daniel. En estos días el Señor nos ha estado enseñando acerca de que se haga la voluntad de Dios. Y ustedes recordarán que Daniel prácticamente recibió una amenaza, y es el que ore a un Dios que no sea esta estatua que Nabucodonosor ha edificado, entonces que sea echado en el foso de los leones. Y Daniel empieza a orar. Yo no sé qué oraba, yo no sé qué pedía, pero dice la Biblia que él oraba como solía hacerlo siempre, 3 veces al día, con las ventanas abiertas. Él oraba. Pero pregunto, ¿qué oraba? ¿Será que él decía, Señor, que no me metan en ese foso de los leones? Padre, reprende todo mal que quieran hacer en contra de mi vida. Yo no sé qué oraba, o sencillamente él decía, Padre, estoy en tus manos, que se haga conmigo conforme a tu voluntad. Lo cierto es que aquella oración pareciera que no sirvió para nada, ¿verdad? Porque al final Daniel terminó metido en ese foso de los leones, y ahí pueden venir los cuestionamientos. ¿Cómo es posible que si yo oré a Dios, la respuesta a la oración que hice es que al final me terminen metiendo en un foso de los leones? ¿Acaso Dios no me ama? ¿Por qué si yo oro, recibo como respuesta lo contrario a lo que oré?
Pudiéramos pensar eso, pero cuando uno ve el desenlace de la historia, puede entender que muchas veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones es no. ¿Por qué? Porque Él quiere glorificarse de una manera mucho más grande. Entonces, cuando Daniel va al foso de los leones, dice que los leones no se lo comieron. O sea, aquello le permitió a Daniel saber que su Dios es poderoso. Y hay ocasiones en las que es necesario pasar por estas pruebas para conocer al Dios que salva. Y tal vez estás allí diciendo, pero ¿por qué las cosas no me han salido como espero? Porque seguramente Dios quiere mostrarte su gloria, su gloria. Dios no puede librarte de los leones si tú no vas al foso de los leones. Entonces, después que salió Daniel de allí, dice la Biblia que hasta el rey Nabucodonosor se convirtió y este hombre fue exaltado en una mayor posición. Entonces, no fue que la oración salió mal, no fue que la respuesta fue incorrecta, no, fue la respuesta exacta. Y muchas veces la respuesta que estamos esperando de Dios no sea la que nosotros queremos, pero cuando confiamos en Dios, sabemos que para los que aman a Dios, todo obra para bien. No importa si hay un foso de leones, Dios cerrará la boca de ellos para que nada malo te pase. Seguramente Dios quiere glorificarse en su vida. El Señor lo bendiga en esta nueva jornada y gracias doy al Dios Todopoderoso por darme el honor de conocerle, de saber de usted. Sean todos bienvenidos. Vamos a compartir esta enseñanza, vamos a darle me gusta y vamos a seguir invitando más personas para que esta familia siga creciendo cada día más y más. Bienvenidos al día más maravilloso, más espectacular que Dios haya hecho. Así que el Señor le bendiga. Y ahora sí, estamos listos. El hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Empezó a valorar el pan y eso anhelamos hoy. Valorar este pan abundante que a diario con tanto amor tú nos compartes, Padre. Ayúdanos a entender que tú has preparado este pan para nosotros, para alimentarnos. Danos la humildad para poder recibirlo, para poder atesorarlo, para poder creerlo. Espíritu Santo, este mensaje es inspirado por ti. El único pastor de este ministerio eres tú, Jehová es mi pastor. La gloria de todo lo que aquí ocurre es solo tuya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Seguimos aprendiendo del Maestro de nuestro Señor Jesucristo acerca de la forma correcta de orar. Y estamos aprendiendo acerca del modelo de oración que Él nos dejó. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de esa expresión que dijo Jesús: no nos metas en tentación. No es solo orar, no es solo hacer un rezo que es repetir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sino que cada una de estas palabras es un paso distinto, es una forma diferente, es una manera en la que usted y yo podemos acercarnos a Dios. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo no nos metas en tentación? ¿Y qué debemos entender nosotros cuando oramos a Dios diciendo esto? No nos metas en tentación. El libro de Mateo, capítulo 6, verso 13, enseña lo siguiente. Mateo 6, 13. Dice la palabra: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La oración modelo de Jesús nos enseña que debemos orar para no caer en tentación. Para no caer en tentación. ¿Por qué debemos pedirle esto al Padre?
Porque quien busca sinceramente el perdón de sus pecados, quien busca sinceramente agradar a Dios, se supone que lo que más anhela es no volver a fallarle a Dios. Por eso dice, no nos metas en tentación. La expresión no nos metas en tentación es entonces el clamor de un corazón arrepentido que no quiere volver a fallarle a Dios. No nos metas en tentación. Es el deseo de un corazón arrepentido que quiere conservar su pureza. No nos metas en tentación. Ese mismo fue el clamor del rey David. Después que cayó en adulterio, se le conoce al rey David como un hombre conforme al corazón de Dios, pero falló. Y este Salmo 51 habla de el arrepentimiento genuino que este hombre manifestó ante la presencia de Dios. Salmo 51:7. Me voy a permitir compartir con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Dice esta versión: quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Esto hay que incluirlo en la oración, ¿verdad? No es solo pedir cosas materiales. Si realmente eres una persona que ha tenido un encuentro genuino con Dios y naciste de nuevo, debes sentir un dolor muy profundo cuando le fallas a Dios. Y es que no vamos a negar que todos fallamos. Yo he fallado muchas veces. Fallamos de una u otra manera a Dios, aun cuando en muchas ocasiones no lo quisiéramos hacer. Nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos arrastra a cometer pecados que un día prometimos no cometer. Pecados que nos avergüenzan y que nos hacen sentir inmerecedores del amor y misericordia de Dios. Cuando alguno de nosotros peca, se produce en nuestro espíritu un dolor. Ese dolor que me indica que lo que hice no era lo correcto. Ese dolor que me lleva a arrepentirme de lo que hice y hasta aborrecer eso que hicimos. Pero también junto con el dolor, los ánimos bajan, nos sentimos mal por haber defraudado a Dios. Y es que un hijo de Dios nunca se sentirá tranquilo después de haber fallado a Dios. Si realmente eres un hijo o una hija de Dios, siempre habrá un sentimiento de intranquilidad por lo que hicimos, y del cual no seremos libres hasta arrepentirnos y pedirle perdón a Dios con sinceridad. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó todos esos sentimientos después de cometer adulterio con Betsabé, que en ese entonces era mujer de uno de sus valientes llamado Urías Eteo. David sabía lo que había hecho. Sabía que había fallado a Dios. Él se sentía intranquilo. Pero al mismo tiempo trató de disimular todo. Él trató de ocultarlo. Que nadie supiera lo que había hecho. Sin embargo, delante de los ojos de Dios, nada puede ocultarse. Y Dios envió al profeta Natán a David para hacerle ver el pecado que había cometido. Segunda de Samuel capítulo 12, verso del 1 al 13. Este es el momento de la confrontación. David estaba callado.
David dijo, nadie se da cuenta de lo que hice, sigo siendo el rey, sigo mandando. Y Dios esperaba que David reconociera su pecado, pero no lo hizo. Y tiene que enviar al profeta, como lo envía hoy, a confrontar el pecado en la vida de David. Segunda de Samuel 12, 1-13, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. Verso 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Verso 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Eso no se hace. David pensaba que estaban hablando de otro. Verso 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Cualquiera escucha eso y dice, wow, pero qué hombre tan espiritual. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Wow. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Verso 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9. ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada. David pensó que nadie se daba cuenta de lo que él hacía en lo oculto. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. El adulterio trae eso, ¿verdad? La espada tiene que ver con las peleas, con los conflictos. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Verso 11. Así ha dicho Jehová, porque todo pecado trae consecuencia. Dios perdona, sí, pero las consecuencias son inevitables. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Él estaba escondiendo. Nadie se da cuenta. Dios todo lo mira. Y las consecuencias fueron graves. Uno de sus hijos, Absalón, quiso derrocarlo. Otro de sus hijos se enamoró de su hermana y abusó sexualmente de ella. Todo consecuencia de, según David, una pequeña canita al aire.
trajo consecuencias desastrosas a su vida. Luego de ese encuentro, en donde Natán le hizo ver el pecado que David había cometido, el rey tuvo un encuentro genuino y verdadero con Dios, en donde abrió su corazón para expresar lo que sentía por haber fallado. David es allí cuando compone el Salmo 51 y en él le dice a Dios. Salmo 51, veamos del versículo 1 al 6. Sigo leyendo la versión traducción lenguaje actual, no la Reina Valera 1960. Esta versión dice, mire el clamor de David. Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador. Y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento. La versión Reina Valera 1960 dice, en pecado me concibió mi madre. Esta versión dice, sé que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. En primer lugar, notemos que para llegar delante de Dios necesitamos sinceridad, pero también reconocimiento del problema. David abrió su corazón delante de Dios y reconoció su pecado. Luego siguió escribiendo en ese Salmo 51. Vamos ahora del verso 7 al 13. Siguió escribiendo. Él siguió escribiendo. Seguimos en la versión traducción lenguaje actual. Mire el clamor de él. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti. No me quites. Él no está diciendo aquí, no me quites de la posición del rey, no me quites el dinero que yo tengo, la fama, el prestigio. No, era lo que menos le importaba. Él lo que decía es, no me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda, dame tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Aquí David está concluyendo que había aprendido la lección y que le iba a decir a otros que no cometieran esos pecados que él había cometido porque vendrían consecuencias. En segundo lugar, el rey David entendía que solo Dios podía librarlo del dolor que sentía por haber pecado. Reconocía que solo Dios podía limpiar su vida. En estas palabras podemos notar cómo David no era feliz. Y es que el pecado jamás te hará feliz. El estar ocultando cosas jamás te hará feliz. Ese miedo de que tarde o temprano te puedan descubrir te roba la paz. Nunca alguien que peca contra Dios, después de haber experimentado su amor, será feliz. No hay nada comparado al gozo que Dios nos da, al gozo de salvación
que experimentamos cuando Dios perdona nuestros pecados. Pero volver a revolcarnos en el lugar de donde Dios nos sacó nos da una sensación de infelicidad, pues después de haber estado en el banquete del Rey, disfrutando de sus manjares, es una pena disfrutar de la basura que el mundo y sus deseos nos ofrecen. Por eso Jesús está diciendo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro, no nos metas en tentación. No queremos estar sucios otra vez. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 20 al 22 enseña, Segunda de Pedro 2, 20 al 22, traducción lenguaje actual. Dice esta versión así: además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Verso 21. Más les valdría, escuche bien, no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Verso 22. Así, esas personas demuestran la verdad del dicho, ese dicho que dice: el perro vuelve a su vómito. Y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. No nos metas en tentación. David terminaba escribiendo lo siguiente en el Salmo 51, ahora miremos versos 14 al 17. Seguimos en la versión traducción lenguaje actual. Salmo 51, 14 al 17. Él seguía diciendo en su escrito, que quedó para ejemplo de todos nosotros: Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte. Y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que tú quieres. Eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. David quería volver a sentir el gozo de la salvación, lo cual lo llevaría a abrir su boca para cantarle a Dios. En pocas palabras, quería volver a ser el mismo que un día fue, pero entendía también en dónde estaba la clave para ello. La clave estaba en la humildad. Cuando somos humildes, nos es fácil reconocer que somos débiles y que podemos caer en tentación, y es por eso que necesitamos la ayuda de Dios. Y es por eso que Jesús nos dice, cuando ustedes oren, oren así: Padre, no nos metas en tentación. Cuando somos humildes, podemos avanzar más. Pero cuando creemos que llegamos a un nivel superior, en donde ya lo conocemos todo y en donde nada puede contra mí, es cuando nos olvidamos que si somos lo que somos y estamos donde estamos, es porque Dios así lo quiso y porque Dios ha estado detrás de todo lo que hemos logrado. Por eso, el Señor es enfático en decir en 1 Corintios 10:12, 1 Corintios 10:12, lo siguiente. Dice aquí: así que el que piensa estar firme, no dice el que piensa estar débil. El que se crea que está por encima del bien y del mal, el que se crea que ya nada le afecta, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque los que creen estar firmes también pueden caer.
Necesitamos ser humildes para reconocer esto y decirle a Dios en oración: no nos metas en tentación. Posiblemente los últimos días has sentido cómo el gozo de la salvación de Dios no fluye con libertad en tu vida. Quizá fallaste de manera descarada a Dios y hoy te encuentras en un momento en donde te avergüenza hasta pedirle perdón por eso que en muchas ocasiones se lo has pedido. Claro, tú le dices: Dios, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser distinto. Pero tú sabes que al pararte de tus rodillas vas a volver a lo mismo. Y ya dices: ¿para qué le pido perdón a Dios si sé que voy a seguir en lo mismo? Quizá en ocasiones piensas que no tiene remedio, que esa atadura que te hace tropezar una y otra vez nunca desaparecerá de tu vida. Sin embargo, tienes que comprender que Dios quiere y puede perdonarte, que Dios sigue amándote de la misma manera que el primer día de tu existencia, que lo único que Él necesita para perdonarte y restaurarte es humildad de tu parte. Santiago capítulo 4, verso 6, dice Santiago 4, 6, traducción lenguaje actual, dice la palabra: en realidad, Dios nos trata con mucho más amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes, a esos que reconocen su condición, que reconocen que solos no pueden. Por eso Jesús dijo: cuando oren, oren así: Padre, no nos metas en tentación, ayúdanos tú, nosotros no podemos hacerlo. Hoy quiero invitarte de parte del Señor a ser humilde delante de Dios, que apartes un tiempo a solas con Dios y vete tú con Él a ese lugar secreto. Dobla tus rodillas y habla con sinceridad delante de Dios. Exprésale lo que sientes. Exprésale el dolor que sientes por haber pecado. Exprésale cómo te hace falta su presencia en tu vida. Y que por los errores que has cometido, sientes que has perdido. Cómo duele ya no sentir su presencia como antes. Cómo duele sentir que Él ya no te escucha. Abre tu boca. Habla con sinceridad. No tienes que ocultar nada, porque Dios lo sabe todo. Salmo 51, 17, dijo David. Ahora sí miremos en la versión Reina Valera 1960, dijo él: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, a Dios. Dile a Dios con sinceridad lo que sientes y lo que quieres. Pídele perdón. Muéstrate totalmente arrepentido. Derrama las lágrimas que quieras y que has retenido durante mucho tiempo. Deja que tu espíritu se exprese delante de la presencia de Dios. Dios, con mucho amor, fluirá libremente en ese lugar. Sentirás como una hermosa presencia de su Santo Espíritu comienza a abrazarte y a renovarte. Y es que cuando reconoces tu fragilidad y eres sincero con Dios, algo en el ámbito espiritual se activa. Dios tiene compasión de ti y te regala uno de esos momentos inolvidables, uno de esos momentos que cambian el rumbo de nuestra vida y enderezan nuestros caminos. Habla con Él, no te alejes más.
Pero sobre todo hazlo con un corazón sincero, con un corazón genuino, con un corazón arrepentido. Pídele perdón y acepta también ese perdón que te ha de otorgar, porque muchas veces lo que más nos cuesta es perdonarnos a nosotros mismos por haber fallado a Dios. Dios borrará tus pecados y todo será nuevo. No tendrás por qué recordar algo que en la mente de Dios ya desapareció. ¿En dónde me fundamento para decir eso? En Isaías capítulo 43, verso 25. Isaías 43, verso 25, traducción lenguaje actual, dice: pero yo que soy tu Dios, borraré todos tus pecados. No algunos, todos. Alguien necesitaba esta palabra. Borraré todos tus pecados y no me acordaré más de tus rebeldías. Debes saber que Dios quiere perdonarte. Esto es algo que debemos tener siempre presente. Por eso en la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo hace este recordatorio para que conservemos esa pureza y perdón que generosamente Él nos ha otorgado al morir en la cruz. De manera que cuando oramos, no nos dejes caer en tentación. Estamos siendo conscientes que tenemos una lucha espiritual en nuestro interior. Una batalla entre la naturaleza de pecado y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Romanos capítulo 7, versos 18 al 20 muestra un poco esta batalla. Romanos 7, 18 al 20. Está hablando el apóstol Pablo y dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer lo que es correcto, pero no el hacerlo. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por esta razón, la noche anterior a la crucifixión de Jesús, reunió a los discípulos en el huerto de Getsemaní, Getsemaní que significa trapiche, y les hizo la siguiente solicitud. Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo 26, 41. Dijo el Maestro: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos los discípulos tenían que permanecer despiertos y orando, pero seguían quedándose dormidos. Jesús, por otro lado, sí oró, y dice la Biblia que un ángel lo fortaleció en espíritu, haciendo posible que él soportara el suplicio de la cruz. Los discípulos, por el contrario, no oraron, durmieron, demostrando que la carne es débil. Este suceso nos demuestra la importancia vital de la oración. Como cristianos, seguidores de Cristo, debemos darnos cuenta de que sin la oración diaria y la interacción con Dios, no tenemos nada. Todos luchamos con vivir de acuerdo con nuestra carne débil. Pero cuando hacemos la oración, o hacemos de la oración una prioridad, Dios nos fortalece en el Espíritu, permitiéndonos superar las limitaciones de la carne. Hoy, el Señor nos pregunta: ¿en qué te apoyas tú para conseguir fortaleza? ¿En qué te apoyas? ¿Te apoyas en tu propia carne? ¿O estás experimentando el poder de Dios que bondadosamente nos da cuando velamos y cuando oramos? De manera que orar
no nos dejes caer en tentación, es también reconocer que nuestra carne es débil, aunque nuestro espíritu esté dispuesto. Ciertamente, si Pedro hubiera orado cuando Jesús se lo pidió en Getsemaní, seguramente se habría fortalecido para no caer en la tentación que hizo que lo negara 3 veces. Debemos orar, no solo para pedir cosas materiales, también para no ser inducidos ni arrastrados por nuestra propia voluntad a la tentación. La palabra empleada por Jesús, no nos metas, es una súplica por apoyo al estar bajo la tentación, para que el Señor nos dé la salida. No nos metas, Señor, no nos metas. Este tipo de súplicas no es común que la gente las anexe en su listado de oraciones. No, la gente no ora por eso. Jesús dice, no, es necesario que la incluya, no solo pedir cosas. Pídanle a Dios que no los meta en tentación, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y Él es el único que puede darnos la salida. Primera de Corintios 10:13 enseña, Primera de Corintios 10:13, dice la palabra: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es Él, por eso hay que orar. Padre nuestro, no nos metas en tentación. No es solo repetir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sin entender. Algunas circunstancias de nuestra vida siempre pondrán a prueba nuestra fe. Tenemos que reconocer que nuestra naturaleza humana es vulnerable, y la petición, no nos metas en tentación, es una expresión humilde de nuestra desconfianza en nosotros mismos, porque el corazón es engañoso. Necesitamos orar para no ceder a la tentación que nos presentan los 3 enemigos del cristiano. El primer enemigo es la carne. El segundo enemigo es el mundo. El tercer enemigo es Satanás. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Estamos en una guerra continua. Lo triste de esta guerra es que a veces los únicos que no nos damos cuenta que estamos en la guerra somos nosotros, y el enemigo nos ataca de una y otra parte. Es importante aclarar que con la expresión no nos metas en tentación, Jesús no está sugiriendo que el que nos mete en la tentación es Dios. No nos metas en tentación, como si Él fuera el culpable de las tentaciones. Y debemos saber que Dios no tienta a nadie. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15. Ay, es que Dios me está tentando con esta pornografía. Dios me está tentando con esta vecina. No. Dios no tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa concupiscencia es su deseo, el anhelo de su corazón, la fantasía que tiene. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando nos pide que oremos, no nos metas en tentación, simplemente es para pedir que seamos librados del enemigo de nuestras almas y sus engaños.
Todos enfrentamos tentaciones. Algunas veces es tan sutil que inclusive no sabemos qué nos está pasando. Por eso siempre debemos estar alertas. La palabra velar implica esto, estar alerta. Jesús dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y esta palabra velad y orad son imperativos en tiempo presente, que denotan acción continua, velad. El que vela y ora en forma continua descubre que aun cuando la carne es débil, el espíritu y la voluntad se imponen con fuerza y le asegura la firmeza cuando se enfrenta a pruebas y le ayudan a permanecer estable moralmente ante las tentaciones. Recordemos que no estamos solos en esta lucha espiritual. Tenemos de nuestra parte al Espíritu Santo, con su poder santificador que nos redarguye de pecado, justicia y juicio, para que no caigamos y nos recuerda nuestra nueva vida en Cristo. Esta es nuestra nueva vida en Cristo, de manera que no debemos actuar y comportarnos como lo hacíamos antes, porque somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Dice la palabra, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no algunas, todas han sido hechas nuevas. Una persona que está en Cristo ya no es la misma persona, es otra persona, porque todo en esa persona ha sido hecho nuevo. Cuando uno dirige su vida mediante la unión con Cristo, ya no lo hace por obediencia a un código de la ley estricta que de hecho despierta el deseo de pecar, sino por la lealtad a Jesucristo, en lo íntimo del espíritu y del corazón, por el amor que tenemos hacia Él. Termino con esto. Para no caer en tentación, pídele a Dios su protección. Cuando alguien se acerca a Dios y no le pide a Dios esto, que no le meta en tentación, ¿qué puede existir en ese corazón? Puede existir el desconocimiento de esta verdad espiritual que hoy el Señor nos revela, o sencillamente la evidencia de un orgullo demasiado grande que dice, yo no necesito que Dios me ayude, yo solo me puedo cuidar, yo esto lo puedo superar. Mira, no lo puedes hacer solo. Necesitas su intervención y Jesús, en el modelo de oración del Padre Nuestro, nos enseña que esto también tiene que ser una prioridad. La oración no puede convertirse solamente en Padre nuestro, el pan nuestro de cada día no lo hoy, el pan nuestro de cada día no lo hoy, el pan nuestro. No, la oración no es solo pedir cosas. La oración es muchas cosas. Y entre ellas, Jesús dice, en sus oraciones no debe faltar este punto, que es pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación. Padre amado, muchísimas gracias con todo nuestro corazón por estas revelaciones tan poderosas y tan profundas, que solo puede venir de tu corazón porque la revelación es tuya. Gracias por confrontarnos con tu verdad y hacernos entender que estamos en una lucha espiritual constante. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en muchas ocasiones nos hemos cuestionado el por qué nos pasan tantas cosas. Y viene un ataque hoy, mañana otro, y no sabemos de dónde procede. Y hoy tú nos enseñas a través de este mensaje que seguramente hemos descuidado la oración, que es la que nos libra de caer en esa tentación, porque la carne es débil. Nos enseñas hoy en tu palabra.
ayúdanos a ser humildes. Se requiere humildad para reconocer que solos no podemos ser librados de la tentación. Necesitamos humildad para reconocer que solo tú nos puedes ayudar a no fallarte. A veces el orgullo invade nuestro corazón, la religiosidad, que nos hace creer que somos tan santos, que somos tan puros, que somos tan limpios, que ya yo no necesito nada más. Yo solo puedo hacerle frente a las tentaciones. Y eso no es así. Por eso dices en tu palabra, mire el que esté firme, que no caiga. Entonces aquí se trata de ser humildes y de entender que solo no podemos estar guardados y protegidos de los ataques del enemigo. El mismo Jesús enseñó a sus discípulos que velaran y que oraran para que no cayeran en tentación. Muchos de ellos no quisieron escuchar el mensaje y cuando la tentación vino, no pudieron permanecer en pie. Pedro te negó en 3 ocasiones, solo porque no quiso escuchar. Te rogamos, Dios amado, que no nos pase lo mismo que a Pedro. Ayúdanos a nosotros así a escuchar el llamado que nos estás haciendo hoy y a partir de este instante incluir en nuestras oraciones esta petición que es tan fundamental. Porque el enemigo no se detiene, él quiere robar, matar y destruirnos. Pero tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Qué bueno es entender hoy que tú estás a nuestra disposición para librarnos. Qué bueno que juntamente con la prueba tú nos das la salida. Qué bueno que hoy podemos refugiarnos en ti y saber que podemos contar con tu ayuda siempre. Ayúdanos a reconocer, Señor amado, que no debemos caer en la tentación. Y si ya caímos, a reconocer que necesitamos tu perdón. Gracias por esta palabra revelada a nuestra vida hoy. Tú nos conoces a nosotros. Queremos hacer las cosas de mejor manera y hoy hemos podido entender, gracias a tu misericordia, que si no hemos podido permanecer firme ante las acechanzas del enemigo, ante las tentaciones que ha traído a nuestra vida, es porque no te hemos pedido ayuda a ti. Y lo hemos querido hacer en nuestra propia fuerza, pero a partir de hoy todo va a cambiar. No nos metas en tentación, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Dios piensa en cada uno de los detalles, ¿verdad? Y eso es lo que incluye la oración del Padre Nuestro. El enemigo muchas veces nos hace creer que es correcto repetir esta oración como si fuera un rezo, sin entender que Jesús se refería a un modelo de oración y que cada una de estas expresiones tiene un significado, de manera que cuando estamos orando y llegamos a la parte de no nos metas en tentación, entonces no solo vamos a pasar por la oración como no nos metas en tentación, líbranos del mal, sino decir, Señor, entiendo que la lucha de nosotros es espiritual. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que me libres a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, que me libres, Señor, de toda tentación. Ayúdanos, guárdanos. Entonces la oración ya no es de 2 segundos, ni es una oración aprendida de memoria. Es mucho más profunda. Mis amados, los invito para que si nos han suscrito aún a nuestro canal de YouTube puedan hacerlo. Activen la campanita de notificaciones. Visiten por favor nuestra página web. Allí encuentran todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Verdades Eternas. Incluso pueden encontrar la emisora Verdades Eternas Radio, 24 horas de adoración, de alabanza y de enseñanza para que usted sintonice allí en su casa, en su vehículo, donde quiera que usted esté, en cualquier parte del mundo, entrando a esa página que aparece en pantalla. A todos ustedes, de todo corazón, mil gracias. El Señor recompense el tiempo que han sacado para estar en su presencia y los bendiga de una manera sobreabundante. Cosas tremendas Dios hará contigo. No olvide, para no caer en tentación, pídele a Dios su protección. El Señor les abrace con su amor. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza.
Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.